Revelado, el sagrado y milagroso significado de las profecías transformadoras de Ezequiel en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, mientras el pueblo se encontraba en el exilio babilónico, el profeta Ezequiel, hijo de Buzi, sacerdote de Israel, se sentó a la orilla del río Quebar. Bajo un cielo abierto y un aire denso de angustia, contempló la devastación. La tierra que antes había sido gloriosa y fértil ahora estaba marcada por un desierto de lágrimas y lamentos. Las ruinas de Jerusalén y su sagrado templo presentaban un testimonio mudo del desamparo y la desobediencia del pueblo. La atmósfera era sombría, penetrante, como si el mismo ambiente respirara desesperanza. Los gritos de los exiliados resonaban en su mente como ecos lejanos, recordándole su pérdida. El corazón de Ezequiel, desgarrado por el sufrimiento de su pueblo, se debatía entre la necesidad de comunicar juicio y la obligación de transmitir esperanza. ¿Cómo podría él, un mensajero de Dios, hablar de promesas divinas en medio de tanto dolor? Y en un momento de profunda meditación sobre la palabra de Dios, una luz brillante lo envolvió como un resplandor celestial que ilumina la noche. Visiones inefables irrumpieron en su ser, criaturas vivientes rodeaban un trono glorioso, alabando y proclamando la santidad de Dios. Ezequiel, asombrado y temeroso, comprendió que había sido elegido para una labor monumental. Con el peso de la revelación en su corazón, la voz del Señor resonó en su interior, haciéndolo sentir la urgencia de ser el guardián del pacto. Son de duro servicio, escuchó, y Ezequiel sabía que debía advertirle sobre la inminente destrucción que se cernía sobre Jerusalén. Con voz temblorosa, pero llena de convicción, se dirigió a los israelitas, instándolos a arrepentirse. ¿Escuchará el pueblo el llamado de Dios? Mientras continuaba meditando, recordaba las palabras de esperanza que Dios había prometido. La visión de un nuevo corazón y un nuevo espíritu pronto se reveló ante él. La transformación de su pueblo parecía posible, aunque la incredulidad había arraigado profundamente en sus corazones. Sin embargo, Ezequiel se aferró a la promesa divina, convencido de que un nuevo aliento de vida podía resurgir entre los desolados. En un momento culminante, Dios lo llevó a un valle cubierto de huesos secos, una representación escalofriante de lo que su pueblo había llegado a ser. Con voz divina, le preguntó, ¿vivirán estos huesos? El aliento de esperanza brotó en Ezequiel. Señor, tú lo sabes, respondió con fe. En ese instante el Espíritu de Dios comenzó a soplar sobre los huesos, llevándolos a la vida. Así Ezequiel comprendió que Dios podía restaurar incluso lo que parecía completamente perdido. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Al enfrentar la oscura realidad de su tiempo, Ezequiel se convirtió en un reflejo de la esperanza divina. Sin embargo, el dilema persistía en su interior: ¿podrán realmente los corazones endurecidos de su pueblo aceptar esta promesa de restauración? El futuro de Israel parecía estar en la balanza, mientras las visiones continuaban fluyendo y el mensaje de Dios se hacía más urgente. La historia de la transformación divina estaba a punto de comenzar, pero al final, se mantenía la pregunta más crucial: ¿qué futuro les espera a los hijos de Israel en medio de la tempestad? El espíritu pesado de la tristeza se cernía sobre Ezequiel mientras contemplaba el vasto valle de huesos secos, recordando la pregunta del Señor: ¿vivirán estos huesos? Ahora, en la distancia, se podían ver otros exiliados próximos, algunos con manos callosas de trabajo forzado en la tierra extraña, otros con ojos llenos de lágrimas por recuerdos de un hogar perdido. La voz de Dios resonaba en su alma, y con cada latido, la urgencia por dar a conocer su mensaje aumentaba. El profeta se puso de pie, sintiendo la inquietud divina en su interior. «Oh huesos secos, oíd la palabra del Señor», clamó, y su voz retumbó en el silencio como un eco desgarrador. Así dice el Señor: he aquí haré entrar en vosotros al aliento y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré que crezcan sobre vosotros carne y os cubriré con piel, y pondré en vosotros aliento, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 37, 4-6. Sus propias palabras le parecían un eco de la promesa de vida que habitaba en su espíritu.
el viento del Espíritu sopló en ese instante, trayendo consigo una vibrante energía que sobresaltó a los huesos. Lentamente los huesos comenzaron a moverse, a unirse y formar cuerpos. Ezequiel miró asombrado, el poder del Creador se manifestaba frente a él. La visión era un espectáculo brillante de la restauración que el Señor estaba dispuesto a ofrecer a su pueblo. Pero ¿comprenderían ellos el mensaje claro detrás de esta manifestación poderosa? Entonces, el Señor habló de nuevo a Ezequiel: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y nuestra esperanza pereció, somos completamente destruidos. La tristeza en la temática de la muerte y la desesperanza se materializaba ante sus ojos, como un símbolo de la profunda crisis espiritual en la que se encontraba Israel. Desde su corazón quebrantado, sintió el clamor de su pueblo. Pero también sintió la chispa de esperanza que Dios deseaba impartir. Profetiza por tanto y diles: así dice el Señor Dios: he aquí abriré vuestros sepulcros, y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Ezequiel 37, 12. Mientras Ezequiel hablaba, una voz interior le decía que este no era solo un acto de restauración física, sino un llamamiento a la vida espiritual. La respuesta no solo venía en forma de cuerpos resucitados, sino de un renacer en el corazón del pueblo de Israel. La visión de un nuevo pacto empezaba a tomar forma, alimentada por la promesa de un espíritu renovado: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, hablé y lo hice. Ezequiel 37, 14. La culpa y el juicio se reflejaban en el rostro de Ezequiel, pero en su interior una firmeza comenzaba a desarrollarse. El llamado a compartir estas visiones se convertía en su misión, un mandato que no podía eludir. ¿Estarían dispuestos los israelitas a escuchar y reconocer su transgresión ante el camino de retorno que el Señor ofrecía? Era un momento decisivo que abriría las puertas hacia la redención. Justo cuando Ezequiel reflexionaba sobre el futuro, una última revelación se alzó sobre él. En su visión, los cielos se partieron una vez más. Un gran santuario visto desde lejos se alzaba glorioso. Con un asombro transmitido por el poder de Dios, Ezequiel se dio cuenta de que esta no era solo la representación del retorno físico, sino una imagen del futuro reino, donde Dios moraría entre su pueblo, estableciendo su pacto de paz eterno. El corazón del profeta latía con fuerza. La luz de la esperanza brillaba en su ser. ¿Cómo podría este pueblo endurecido retenerse del esplendor de una promesa tan gloriosa? La pregunta colgaba en el aire: ¿escucharán y vivirán? Con ese pensamiento, Ezequiel quedó inmóvil, ansioso por el día en que la vida resplandeciera de nuevo en su tierra. La historia aún no había terminado, y en el horizonte se visualizaba un plan soberano mucho más allá de lo que podían concebir. ¿Qué más revelaría Dios a su pueblo cuando por fin aceptaran el grito de vida que emanaba desde el trono? Mientras el viento del Espíritu aún danzaba en el valle, un profundo silencio envolvió la visión. Ezequiel, sintiéndose como un mensajero en la presencia del Altísimo, aguardaba la próxima instrucción del Señor. Los cuerpos recién formados se encontraban en calma, como si esperaran ansiosamente el aliento que les concediera vida. Una sensación embriagadora de anticipación llenó el aire, mientras los sentidos del profeta se agudizaban al máximo. Profetiza al aliento, dijo el Señor, rompiendo el silencio. Profetiza, hijo de hombre, y dile al aliento: así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37, 9. Al escuchar esta poderosa orden, Ezequiel se sintió como un canal entre lo divino y lo terrenal, un instrumento de la voluntad celestial. Con fe y determinación, levantó su voz: viento, ven. Sopla sobre estos muertos para que vivan. Las palabras, cargadas de la autoridad del Creador, resonaron en el ambiente. Allí donde había solo vacío, el aliento de vida comenzó a fluir, un soplo divino que atravesaba cada músculo, cada fibra, cada alma imbuida de esperanza. Los cuerpos cobraron vida, se levantaron, y un ejército vasto e impresionante se erguía ante el profeta. Así como yo he hablado, gritó Ezequiel, sintiendo la adoración ascender desde su corazón. En aquel milagroso renacimiento, el mensaje del Señor se hacía cada vez más claro ante sus ojos. No solo eran huesos secos revividos, sino un pueblo renovado, dispuesto a aceptar la promesa de Dios y su Espíritu. Ante sus ojos, la visión de la restauración ya no era un concepto abstracto, ahora era realidad tangible. Entonces me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel.
Ezequiel 37, 11. La verdad revelada se hizo eco profundo en Ezequiel, resonando con el clamor de la historia del pueblo. La desolación de Israel no era un final, sino una etapa en el plan divino que se estaba desenrollando, un proto-revivir que iba más allá de lo físico, era una restauración del pacto entre Dios y su pueblo. Restaura a los míos, sana sus corazones, rogó Ezequiel en su interior. En ese momento vislumbró no solo un renacer, sino la promesa de un nuevo pacto, y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36, 26. En esta promesa había una transformación que abarcaba más que la resurrección, era una metamorfosis completa, en la que el dolor, la dureza y el pecado se irían reemplazando por gracia y pureza. A medida que Ezequiel contemplaba lo que sucedía, comenzó a entender el propósito oculto de esta visión monumental. La resurrección de los huesos secos era un símbolo de un renacimiento espiritual. He aquí llegarán días, declara el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremías 31, 31. El eco de estas palabras ardía en su ser, un nuevo pacto, una alianza donde la humanidad conocería a su Dios íntimamente, no por leyes inscritas en piedra, sino en sus corazones. El cielo, que antes parecía distante, ahora se presentaba como poderoso aliado. El mismo Dios que había hecho un llamado a la vida estaba preparando el camino para un reencuentro, un retorno a la fidelidad, un resplandor de la gloria de su reino eterno. Aquel ejército de hombres y mujeres sería testigo, y no simplemente un público pasivo, sino los actores de la historia de redención que Dios estaba a punto de revelar. Mientras el profeta permanecía inmóvil por la magnificencia de la visión, una nueva inquietud lo invadió. Dentro de su espíritu, resonaba la urgencia de la obra aún por venir. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo estos corazones volverán a ti? La pregunta respiraba en su interior, como murmullo de súplica. El eco divino lo sorprendió. Por tanto, profetiza, y diles, así dice el Señor Dios, he aquí yo tomo la casa de Israel de entre las naciones donde han ido, y los reuniré de todas partes y los llevaré a su propia tierra. Ezequiel 37, 21. Las palabras del Señor envolvían a Ezequiel y a la vez anticipaban un retorno que simbolizaba no solo el regreso físico, sino el cumplimiento de una esperanza más amplia que brotaría del profundo amor del pacto de Dios. Mientras la visión continuaba derramando promesas, el profeta sintió como la historia estaba lejos de concluir. Con cada palabra, la revelación del propósito soberano de Dios se volvía más clara. Conversando con él en pensamientos profundos, comprendió que aquello que se había manifestado no era el final de una historia de caos y destrucción, sino el preludio a la construcción de un futuro brillante, un futuro donde toda la creación acudiría abiertamente al amor inquebrantable de Dios. Con el corazón agitado por la expectación, Ezequiel se aferró a la visión, sabiendo que había mucho más por venir. En el horizonte divino, las promesas aún aguardaban ser reveladas, preparándose para un cumplimiento glorioso que les daría vida eterna. Mientras Ezequiel absorbía la grandeza de la visión, un nuevo aire de propósito lo envolvió. El ejército de hombres y mujeres, ahora revitalizados, parecían mirar al profeta con expectación. Había un fuego en sus ojos que hablaba de la anhelante esperanza. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, resonó la voz del Señor nuevamente, y cada palabra era un eco divino que reverberaba en el corazón de Ezequiel. Profetiza y diles que yo soy el Señor. Abriré sus tumbas y los haré salir de ellas, oh pueblo mío, los llevaré de la tierra de su cautiverio y traeré a Israel de regreso a su propia tierra. Ezequiel 37, 12. Ezequiel sintió como las corrientes de vida surcaban la atmósfera. Cada vez que el Señor hablaba, el eco de la promesa atronaba en su pecho. No se trataba solo de resurrección física, sino de una acción divina que sumergía al pueblo en un profundo renacer espiritual. Como si cada palabra del Señor cerrara con cinta especial las heridas del pasado, el profeta comprendió que la sanidad que tanto anhelaba comenzaba a manifestarse. Cuando haya hecho esto, sabrán que yo soy el Señor, continuó el Señor, sembrando la semilla de un conocimiento profundo en el alma del profeta. Les daré mi espíritu para que vivan y estableceré mi pacto con ustedes. Mi morada estará entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 37, 14. La profunda conexión de Dios con su pueblo se erguía como un testimonio de su fidelidad y amor inquebrantable. Ezequiel se sintió impulsado a hablar con un ánimo renovado, sus palabras eran como flechas que trazaban un camino hacia la esperanza. «Vuelve, pueblo mío», exclamó, sintiendo su voz resonar con una autoridad que no provenía de él, sino del mismo Creador. «Así dice el Señor,
los reuniré como a un rebaño, y serán un solo pueblo bajo un solo pastor. Ezequiel 34, 11-12. La visión de una unidad restaurada, de un pueblo que sería guiado por la mano sólida de Dios, lo llenaba de emoción. Mientras cada corazón comenzaba a palpitarlos de nuevo en unidad, Ezequiel visualizó el cumplimiento de la antigua pena. El exilio se transformaría en regreso, la tristeza en alegría, y la desesperanza en alabanza. Pero en medio de esta gloria resplandeciente, un nudo de inquietud crecía dentro del profeta. ¿Podrá realmente tu pueblo volver a ser uno, Señor? La pregunta lo estremecía. Así como el barro en la mano del alfarero, así es mi pueblo en mis manos, respondió la voz del Señor, llenando el entorno de un calor que lo desbordaba. Las cicatrices del pasado serán transformadas en legados de gratitud, y la tierra que una vez fue desolada florecerá con vida. La certeza de que Dios no solo podía restaurar la condición física, sino también los corazones heridos, brillaba con fulgor en su interior. Ezequiel vio en su mente las ciudades reconstruidas, los campos verdes y fértiles, los corazones volviendo a latir con fervor por el reino de Dios. Y serán mis testigos, verán mi gloria, verán mi justicia y mi salvación extendiéndose entre las naciones. Isaías 49, 6. La magnitud de la transformación se cernía por encima del horizonte de su entendimiento, y los exiliados descubrirían que, pese a la distancia y el dolor, el amor de Dios los había seguido. Mientras los ecos de estas verdades danzaban en su corazón, Ezequiel quedó sobrecogido. La obra del Señor era más que una restauración, era un acto de soberanía divina en movimiento, que anticipaba la llegada de un tiempo en el que el conocimiento de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Prepárense, oh hijos de Israel, el tiempo de la promesa se aproxima, proclamó el profeta, con una voz potente que atravesaba las llamas de duda y dolor. Sabiendo que un nuevo vigor estaba por comenzar, se preguntó, pero, ¿qué es ese poder que aún no he visto? ¿Cuál es esta gloria que aún no ha sido revelada? Y mientras sus palabras resonaban en el aire, se sintió competir con una nueva inquietud. Había una última revelación que aguardaba en las sombras, un plan de Dios más grande de lo que jamás habría previsto. Se daban pasos hacia un cumplimiento indescriptible y Ezequiel, con un anhelo en su corazón, sintió que el tiempo se acercaba para la manifestación del misterio que aguardaba un camino aún por revelarse. Ezequiel, movido por la ferviente promesa del Señor, observó atentamente el rostro de aquellos que lo rodeaban. El pueblo que antes languidecía en la desesperanza, ahora brillaba con el fulgor de la fe renovada. Aunque sus corazones aún contenían sombras del pasado, había un anhelo insaciable por lo prometido. El profeta sintió que cada latido se sincronizaba con las palabras del Señor, una orquesta celestial que llamaba a la vida. Así dice el Señor, volveré a juntar a mi pueblo y los llevaré a la tierra que les di. Prometo que no los dejaré ni los desampararé, porque mi pacto es eterno, resonó en su alma como el eco de un viento poderoso. Las promesas de Dios no eran solo palabras lanzadas al vacío, eran una esperanza tangible que comenzaba a tomar forma en las vidas que lo escuchaban. Pero Señor, murmuró Ezequiel en un susurro a su Creador, consciente de la lucha interna que existía. Por generaciones hemos sido un pueblo quebrantado. ¿Cómo puede el agua de tus promesas lavar las profundas cicatrices de nuestro dolor? La pregunta emergió cargada de una fe entrelazada con la duda, un dilema que todo creyente enfrenta en el viaje espiritual. La voz del Señor, suave pero autoritaria, penetró su corazón. ¿Acaso no has visto el valle de huesos secos? Lo que era muerte será vida. Lo que parecía imposible se cumplirá bajo mi poder. Confía, hijo de hombre. Ezequiel, con la certeza renovada, sintió que un rayo de luz iluminaba su entendimiento, disolviendo las nieblas que habían tratado de ocultar la bondad divina. Profetiza sobre mis hijos, Ezequiel, ordenó el Señor. Diles que se sacudan el polvo de la esclavitud y que levanten sus rostros al cielo. Que se preparen para la transformación que está por venir, pues no solo restauraré sus cuerpos, sino también sus corazones. Las palabras de Dios fluían como un manantial de agua viva, tocando cada rincón de su ser. El profeta, con una voz que resonaba en la eternidad, comenzó a profetizar: «Oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. He aquí el viento soplará sobre ustedes, y recibirán el aliento de vida». Y mientras hablaba, la vibrante presencia del Espíritu Santo descendía, como un bálsamo que sanaba lo quebrantado. Los corazones que alguna vez fueron aprisionados por el miedo ahora danzaban al ritmo de la esperanza. Sin embargo, en medio de este glorioso despertar, un profundo misterio lo envolvió. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más has preparado para tu pueblo?
Una sensación de asombro se instalaba dentro de él. ¿Qué reconciliación divina estaba orquestando el Creador? Parecía que aún quedaba una parte importante de este vasto rompecabezas por revelarse. Así, mientras continuaba su proclamación, un resplandor de luz celestial iluminó el cielo, y el profeta sintió una profunda revelación que cristalizaba en su mente. La vasta promesa de restauración no solo afecta a Israel. Este regreso es un reflejo de algo mucho más grande, un plan eterno que abarcará a todas las naciones. La verdad golpeó su pecho con fuerza, el pacto de Dios abarcaba el mundo entero. No solo restauraré a mi pueblo, a través de este movimiento, seré conocido entre las naciones, resonó el eco en su ser. La promesa de salvación no solo era para los que habían sido deportados, sino para toda la humanidad que anhela respuestas en tiempos de incertidumbre. Mientras Ezequiel detuvo su discurso, el silencio sobrecogedor llenó su ser. La intensidad de lo que estaba descubriendo le dejó helado. Es posible, Señor, que en nuestra restauración otros también sean traídos a ti. Que este acto de amor traiga múltiples frutos en la tierra. La voz del Señor se escuchó más clara que nunca. Así será, hijo de hombre. Las huellas de mi gracia marcarán el camino. El tiempo se acerca, y todo lo que he hablado será revelado. Un nuevo pacto será establecido, uno que traerá redención a los perdidos. El misterio de las promesas divinas se entrelazaba en un destino que ya comenzaba a tomar sentido. Ezequiel, con el alma encendida de reverencia, se dio cuenta de que lo que estaba por venir superaba toda expectativa. El cumplimiento del plan soberano de Dios estaba en marcha, y el horizonte aguardaba la llegada de una gloria que nunca antes había sido vista. Ezequiel sintió un estremecimiento recorrer su ser mientras contemplaba la grandeza del mensaje que había sido entregado. La visión de los huesos secos, una imagen viva de la renovación, se expandía en su mente como un río caudaloso. Pero la revelación del nuevo pacto llenaba su corazón de una combinación de temor y asombro. Señor, clamó, tu gloria es inigualable, y el destino de tu pueblo es de gran magnitud. ¿Cómo se manifestará este nuevo pacto? ¿Cómo se unirá la tierra y el cielo en este glorioso propósito? La voz del Altísimo resonó de nuevo, suave y firme. Hijo de hombre, he utilizado el simbolismo a través de ti para abrir los corazones, para que vean que lo que está por venir será más que un retorno. Este es un acto de amor eterno. Es dentro de este nuevo pacto que escribiré mi ley en sus corazones, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ezequiel quedó mudo. El recuerdo de la desobediencia del pueblo, la idolatría que habían abrazado, llenaba su mente y sin embargo, el Señor hacía una promesa monumental, transformar el corazón humano. Así será, Señor, murmuró con reverencia, el peso de tal cambio resonando en su pecho. En ese instante el profeta escuchó el murmullo del viento que soplaba, trayendo consigo un sentido palpable de esperanza. La multitud a su alrededor se agitaba, ansiosa por recibir más. Y el Espíritu de Dios movía a Ezequiel a compartir de nuevo la visión. Así dice el Señor, proclamó con voz clara. La esperanza no se limitará a un retorno físico. Viene un tiempo de derramamiento, un tiempo en que mi espíritu será dado a todos, transformando corazones de piedra en corazones de carne. Este será el signo del nuevo pacto. Los ojos de la gente se iluminaban mientras imaginaban ese futuro. La promesa no solo era de restauración territorial, sino de una relación renovada y profunda con su Creador, donde no habría intermediarios, sino que él mismo hablaría a cada uno de ellos. Sin embargo, Ezequiel sabía que el camino hacia esa transformación estaba lleno de retos. El profeta sintió la carga de su misión crecer, y sus palabras comenzaron a tomar un tono más solemne. Este cambio vendrá solamente a aquellos que se humillen, que busquen con sinceridad, y se aparten de sus caminos malvados. A ellos les será concedida la vida y la esperanza. De repente una sombra cruzó el rostro de Ezequiel. Pero he aquí la advertencia, continuó su voz firme. El juicio vendrá a los que rechacen esta oferta. La ira de Dios se desatará sobre aquellos que persistan en la rebelión. Serán como el heno frente al fuego, y mi justicia no tendrá piedad. Un estremecimiento recorrió la multitud, comprendiendo el peso de esas palabras. Mas no desmayen, oh hijos de Israel, porque la salvación se acerca, y los que clamen a mí serán oídos. Este será el tiempo en que llamarán a su Dios de regreso. Las lágrimas comenzaron a brotar de algunos, mientras la fe renacía en sus corazones. Respuestas a años de angustia y llanto llenaban el aire, la esperanza de redención se palpaba como una fragancia dulce emergiendo de un campo.
a medida que el día empezaba a desvanecerse, y las sombras se abalanzaban sobre el paisaje, el profeta sintió que algo más se entrelazaba con la verdad que compartía. El Señor ha hablado de la redención, pero también de una resurrección. Un Mesías llegará y por medio de él, el quebrantamiento de la humanidad será sanado. Su sangre será el nuevo pacto. Los murmullos de la multitud crecieron en intensidad y fervor. El tiempo del cumplimiento se acercaba, pero ¿qué significaba esto para ellos en esencia? Un profundo misterio aún se mantenía oculto en el corazón de Dios. Mientras Ezequiel cerraba su proclamación, la voz del Señor se oyó susurrando en su mente: el verdadero significado de este nuevo pacto será revelado en el tiempo señalado. Hasta entonces permanece firme, Ezequiel. Prepara el camino porque algo glorioso está por venir, un cambio que no solo transformará a tu pueblo, sino a toda la humanidad. Con él. Corazón encendido en anticipación, Ezequiel contempló el horizonte, donde la luz del anochecer comenzaba a teñir todo con un brillo dorado. Sabía que su obra apenas empezaba, y que cada palabra, cada visión, era parte de un plan divino que estaba desarrollándose, un misterio aún no revelado que resonaría a través de las generaciones. Alzó su mirada hacia el cielo, aguardando lo que el Señor haría. La misma atmósfera fresca de la tarde se tornaba pesada mientras Ezequiel se retiraba un momento de la multitud, buscando un lugar elevado en la soledad del campo. Su corazón latía fuerte e incapaz de sobrellevar el peso de la revelación. ¿Cómo es posible, Señor?, murmuró, buscando respuestas en el silencio del cielo. ¿Qué forma tomará este nuevo pacto, y quién será el que traiga esta salvación prometida? En ese instante, una nube oscura cubrió el sol, y Ezequiel sintió una presencia sobrecogedora. La voz del Altísimo resonó a su alrededor, como el estruendo de muchas aguas, llevando consigo un llamado imperioso. Hijo de hombre, escucha. Tu pueblo ha estado en tierras lejanas, y a menudo los corazones se han vuelto tercos y cerrados a mi palabra. Pero estoy por traer un nuevo día. Escucharás el eco de mi voz en la tierra desolada, y la esperanza nacerá de lo más profundo de sus corazones. Mientras se sumergía en esas palabras, la visión del valle de huesos secos volvió a su mente vibrando con vida. Cuando el Espíritu sea derramado, todos conocerán mi nombre y mi justicia será sembrada entre ellos, continuó el Señor, pero recuerda, el camino hacia la vida es el camino de la muerte. Ezequiel sintió un estremecimiento. ¿La muerte, Señor? ¿Qué significa esto? Debo advertir a mi pueblo de un sufrimiento que vendrá antes de la restauración. Sí, porque antes de que el Mesías aparezca, un tiempo de angustia y oscuridad vendrá. La voz divina era como un trueno en su corazón. Los corazones de muchos se volverán fríos, y el desierto de la desobediencia será su morada. Pero en ese proceso, aquellos que clamen a mí serán salvados. Plantaré una semilla en la tierra, un remanente fiel que se levantará en mi nombre. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras comprendía la profundidad del sacrificio. Ezequiel se arrodilló, su corazón abrumado por la revelación de un sufrimiento redentor que traería, no solo redención, sino transformación. ¿Qué más quieres que hable, Señor? Anuncia la venida del Hijo del Hombre, ordenó el Señor. Él padecerá, llevará el peso de sus transgresiones, y por sus llagas serán sanados. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo de Dios. Escudriña estos misterios, Ezequiel, pues en ellos está la vida de muchos. Mientras el profeta se levantaba, su espíritu se animaba frente a la magnitud de la misión que se le había confiado. No solo era un mensajero de advertencia, sino también un portador de esperanza. Las palabras del Señor comenzaban a cobrar vida en su ser, encendiendo una llama de fervor en su interior. Así dice el Señor, proclamó nuevamente su voz ahora resonando con autoridad divina. Se levantará un nuevo rey, descendiente de David, y su reino no tendrá fin. En él los ciegos verán, los cojos caminarán, y los afligidos verán mi gloria. Hay un tiempo para el dolor, pero la redención está asegurada. Anuncia este mensaje, pues muchos ignorarán la verdad, pero aquellos que busquen encontrarán el refugio en mí. Mientras volvía a la multitud, Ezequiel se sentía como un heraldista del cielo, acarreando un mensaje de esperanza que liberaría a muchos de las cadenas de la desesperanza. Sin embargo, un aura de misterio lo envolvía. ¿Cómo sucedería la llegada del Mesías? ¿Qué precio se pagaría para el rompimiento de la oscuridad? La multitud lo miraba, ansiosa. Y él, con un susurro de desafío en sus labios, finalizó con un mensaje claro. Espérate, oh Israel, porque lo que está por venir es aún más grande de lo que pueden imaginar.
En la plenitud de los tiempos conocerán al que fue prometido desde las generaciones pasadas. Perseveren, pues yo os declaro un futuro lleno de luz. Con ese último esfuerzo, la multitud vibraba en la anticipación de un futuro que aún estaba por revelarse en su totalidad. Nadie podría predecir el camino que tomarían en este viaje hacia la transformación prometida. Y en el corazón de Ezequiel una pregunta persistía: ¿cuál será el significado verdadero de esta nueva alianza? Mientras el sol descendía, tiñendo el cielo con el resplandor de una próxima esperanza, el profeta sabía que la jornada apenas comenzaba. La llegada del Mesías se acercaba, y con ella, una revelación divina que podría cambiar el destino de la humanidad para siempre. Ezequiel se movía entre la multitud, su corazón palpitante reflejaba el misterio que había recibido del Altísimo. La gente lo observaba con esperanza y ansias, pero él sabía que debía prepararlos para el camino que vendría, un camino de sombra antes de la luz. Con cada paso una preocupación profunda se entrelazaba con su fervor: ¿sería el pueblo receptivo a las duras verdades que debía pronunciar? Siervo de Dios, háblanos, clamaba una anciana con los ojos llenos de anhelo. ¿Qué ha de venir para Israel? La multitud se agolpó buscando su mirada, exigiendo respuestas. Ezequiel sintió la carga reposar sobre él, y con firmeza levantó su voz. Así dice el Señor, proclamó: un tiempo de pruebas y tribulaciones se acerca. Los días oscurecerán, y el llanto será la música en medio de la desolación. Los reyes de la tierra se embriagarán de poder, y la humanidad se olvidará de su Creador. Pero en medio de esta penumbra, yo levantaré un remanente que verá mi mano actuar. Las palabras golpearon a la multitud como un trueno. Algunos se cubrieron el rostro, otros miraban al cielo suplicando. Ezequiel sintió una mezcla de colección: donde había temor, también había un brillo de esperanza por lo que estaba por llegar. Pero contemplad, continuó su voz resonando en los corazones, porque cuando todo parezca perdido, habrá un grito de salvación. El tiempo de la misericordia de Dios está cerca. Un murmullo recorrió a la multitud mientras las imágenes de su visión regresaban a su mente: la esplendorosa promesa del Hijo del Hombre portando la carga del pecado. Él no vendrá en un estruendo audaz, sino en un silencio que resonará en el alma. Las puertas del cielo se abrirán, y aquellos que esperen en él no serán avergonzados. Mientras hablaba, una incertidumbre se cernía sobre su mente. Pero, Señor, ¿cómo comprenderán el significado de este mensaje? Pensó. En su pecho ardía la necesidad de clarificar el camino que habían de tomar. Una luz interna iluminó su oración, y se atrevió a decir: la piedra que desecharon los arquitectos será la cabeza del ángulo. Mirad con reverencia, porque en la debilidad hallarán fuerza. 3 días estarán en la oscuridad, pero el cuarto día, el gran milagro se revelará. Los rostros en la multitud reflejaban una mezcla de confusión y revelación. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos: ¿qué significan estas palabras? ¿Un sacrificio? ¿Un nuevo pacto? El corazón de Ezequiel se entristecía y alegraba a la vez, pues sabía que el entendimiento vendría solo a aquellos que se comprometieran a buscar más allá de las sombras de la tradición. Pero guardad esto en vuestros corazones, agregó, su voz aumentando en intensidad. El que vendrá limpiará nuestras iniquidades y restaurará nuestra relación con el Altísimo. Es un misterio profundo, un plan que se tejió antes de la fundación del mundo. Serán llamados hijos de Dios, y mi ley será escrita en sus corazones. Mientras la multitud se dispersaba, Ezequiel miró a su alrededor. Sabía que algunos se irían escépticos, otros esperanzados, pero su espíritu estaba en paz, sabiendo que su labor era ser el mensajero de un amor eterno. Sin embargo, una inquietud permanecía. ¿Cómo será recibido el Mesías? ¿Quién puede soportar la luz que se aproxima? Susurró sabiendo que el tiempo revelaría el sufrimiento de aquellos que lo rechazarían, y así, mientras la noche caía, las estrellas comenzaban a titilar en la vastedad del cielo. En su interior, Ezequiel sentía la urgencia de seguir adelante. Volvió a la soledad del campo que tanto anhelaba y se postró de nuevo. Señor, prepara el corazón de mi pueblo. Porque he visto lo que de ti ha de venir. El viento sopló suavemente, llevando consigo un susurro divino que lo instó a levantarse y seguir proclamando. Pronto, las generaciones venideras sabrán que la esperanza se levantará entre ellos. El retoño de justicia brotará, con su corazón lleno de la promesa. Ezequiel se levantó. Y en el silencio nocturno, un último eco resonó en su
Mente porque la antigua promesa de restauración se cumplirá a través de un nuevo pacto, y lo que vendrá después será el cumplimiento del deseo de todas las naciones. El profeta entendía que su misión apenas comenzaba, y el cielo aún tenía secretos por revelar. Ezequiel se levantó con renovado fervor, su corazón todavía vibrante por el mensaje que había compartido. Sabía que cada palabra tenía peso y que sería llevada por el viento divino a aquellos dispuestos a escuchar. Considerando el camino por delante, se postró de nuevo en el suelo, buscando la guía del Altísimo en oración. Señor, mi corazón está turbado. El mensaje es demasiado grande para mí, exclamó en su soledad, ayúdame a desentrañar los secretos que encierra tu voluntad. Muéstrame el rostro de la esperanza que ofreces en medio de la desesperación. En ese instante, la voz de Dios sonó en su interior, como un susurro en la brisa. Ezequiel, no teme, pues mis caminos no son tus caminos. Lo que has proclamado es solo el principio. Te revelaré visiones, y a través de ellas, tus palabras serán el canal por el cual fluirá mi propósito. De repente, Ezequiel tuvo una visión. Delante de él apareció un valle lleno de huesos secos. La escena era desoladora, reflejando la muerte que envolvía al pueblo. Pero en el fondo de su corazón, sintió un ardor. Era la promesa de resurrección, el eco del pacto vivo que Dios había hecho con su pueblo. «Hijos de Israel, ¿vivirán estos huesos?», preguntó la voz que resonaba en su mente. «¿Lograrán entender la promesa que se les otorga?». «Señor, tú lo sabes», respondió Ezequiel, sintiendo el peso de la sombra de la duda, pero también un atisbo de certeza. «Profetiza sobre estos huesos», le ordenó la voz, «y diles que yo soy el Señor y que les daré aliento y vida. Pondré nervios en ustedes, haré que crezcan carne y piel, y les infundiré espíritu. Así conocerán que yo soy el Señor». Con valentía, Ezequiel obedeció. Profetizó sobre los huesos y mientras lo hacía, escuchó un ruido, un estruendo asombroso como el de un ejército que se levanta. Huesos comenzaron a unirse, carne creció sobre ellos, y cuando expresó la palabra que dio vida, el Espíritu de Dios sopló sobre ellos, trayendo nueva vida. «La tierra seca florecerá», clamó viendo la maravilla que se desplegaba ante sus ojos. Observaba cada detalle con asombro, la transformación de la muerte en vida, un símbolo poderoso del plan divino de redención. El pueblo de Israel, perdido y en desesperación, sería restaurado, pero la visión no había terminado. La voz del Señor continuó: «Este es el pueblo que he elegido. No les dejaré en la desolación. En su desobediencia, yo he hecho caer juicio, pero en mi misericordia, ofreceré restauración y un nuevo corazón. Les daré un espíritu nuevo y escribiré mi ley en sus corazones». Ezequiel sintió el peso de la gloria de Dios. La esperanza no era un mero concepto, sino una realidad inminente que pronto sería tangible. Se alegró en su alabanza, sabiendo que en el advenimiento de aquel al que habían de esperar, se cumplirían las promesas antiguas. «Alzad vuestras miradas, oh pueblo. Porque lo que viene es mayor que lo que fue. El estandarte de Dios se levantará, y en la unidad de su pueblo, habrá una celebración eterna. Pero alguna vez vendrá la prueba», advirtió. «No todos verán esta gloria. Algunos se aferrarán a sus tradiciones y perderán esta bendición». Con esta revelación, Ezequiel sintió la urgencia de comunicar la visión y la verdad, para preparar el corazón del pueblo para lo que estaba por venir. «Así dice el Señor, yo les daré un nuevo pacto. Cuando la piedra sea abrumadora, será entonces que el portador de la justicia se manifestará». Mientras las estrellas brillaban con un esplendor renovado en su viaje nocturno, su mente continuó en comunión con el cielo. «¿Por qué esperarán, oh Israel? Convertíos. Porque lo que se anunciará traspasará generaciones». Profundamente conmovido, Ezequiel sabía que su misión apenas comenzaba. Las palabras que había recibido eran un eco del deseo de su corazón, y el tiempo del cumplimiento de la promesa se acercaba. El futuro prometía la revelación del Mesías, y la historia de redención estaba en el umbral de ser escrita. «Ya no es tiempo de temer», murmuró, «porque el pueblo de Dios conocerá su Redentor. Levantaos, oh hijos de Israel. Pronto veréis la luz que se avecina desde el horizonte. Porque el tiempo de la restauración y el nuevo pacto está al alcance de su mano». Así Ezequiel se dispuso a ser un fiel heraldo de la verdad, y en su corazón sonaba el eco de una revelación aún mayor, porque aquel que vendrá será el cumplimiento del deseo de todas las naciones. Y así en el ocaso de su vida, Ezequiel contempló las maravillas que el Señor le había mostrado.
Había recorrido un camino lleno de visiones, advertencias y promesas. El peso de su misión lo había acompañado en cada paso, pero su corazón, ahora repleto de la esperanza de Dios, palpitaba con fervor. Con voz firme se dirigió al pueblo: el tiempo se acerca, oh Israel, los días de restauración han llegado. El viento del Espíritu sopla sobre nosotros, avivando el fuego del pacto eterno. Ciertamente habéis estado en noches de incertidumbre, pero beberéis de un pozo de salvación. Lo que estaba muerto volverá a vivir, lo imposible se tornará en posible. El eco de sus palabras resonaba en los corazones de los presentes. La multitud palpitaba de expectativa, vislumbrando a través de Ezequiel el avance del plan divino. Imaginar el día en que todos los pueblos se unieran bajo el estandarte del Dios vivo formulaba un panorama grandioso. Los que antes andaban en tinieblas ahora veían la luz resplandeciente. A medida que se acercaba el final de su ministerio, Ezequiel sabía que su misión se ampliaba mucho más allá de su tiempo. Escuchad esto, pueblo mío, continuó. No seáis duros de corazón. Sed receptivos al llamado a la vida. El Señor, en su infinita misericordia, está levantando un remanente que buscará su rostro. El nuevo pacto está en puerta, y no será como el anterior, su ley será escrita en vuestros corazones. Seréis su pueblo y él será vuestro Dios. Un murmullo de fervor recorrió la multitud, algunos cayeron de rodillas, sintiendo el peso de la gloria de Dios caer sobre ellos. Había lágrimas de alegría, sentimientos de anhelo y esperanza renovada. Animaos, oh hijos de Sión, clamó Ezequiel, porque pronto conoceréis al ungido, al que de verdad llevará el peso de la humanidad y traiga redención para todos. Justo en la cima de esta exaltación, Ezequiel sintió el impacto de una gran revelación. Recordad, mis hermanos, que el camino hacia esta gloria no será sencillo. Habrá pruebas y aflicciones en el camino, pero en ellas forjaré el carácter de mi pueblo. En sus quebrantos hallarán una fortaleza inquebrantable. El Hijo del Hombre vendrá a salvar, pero primero requerirá sacrificio. Con cada palabra, Ezequiel invocaba tanto la fe como la responsabilidad. Sabía que su tarea era preparar los corazones, haciéndolos conscientes de su condición y de la grandeza de aquel que vendría. Cuidad, pues, no desmayéis ni os apartéis del camino. La reconciliación de Dios no es solo con Israel, será la luz para todas las naciones. Estalló un fuerte clamor en los corazones. La esperanza florecida de las promesas eternas se convertía en un grito colectivo de fe. Y en ese momento un profundo silencio envolvió el lugar. Cada mirada se elevó como si esperaran respuesta. Fue entonces cuando Ezequiel, sintiendo la urgencia divina, pronunció las palabras que sellaron su destino: He aquí, un nuevo día nace. Este es el amanecer del pacto de paz, donde el amor de Dios sanará toda herida. Los corazones duros serán transformados, y una nueva creación surgirá entre los pueblos. Y cuando esas palabras se desvanecieron en el aire, una expresión de gloriosa paz se apoderó de la multitud. Con cada latido Ezequiel supo que su mensaje había resonado en más que corazones, había tocado las almas, sembrando una semilla de vida que daría frutos eternos. Los días pasaron y Ezequiel, ahora anciano, miraba al horizonte con anhelo, sabía que el futuro de su pueblo estaba atado a las verdades que había entregado. Con una profunda paz en su ser, elevó su voz una vez más, no como un profeta al final de su camino, sino como un mensajero del Altísimo que, a pesar de la distancia y la espera, tenía la convicción animada de que Dios siempre cumplirá sus promesas. Finalmente, mientras el último rayo de sol se ocultaba en el cielo, Ezequiel se unió a la multitud. Con los ojos llenos de lágrimas, su corazón rebosante de amor y gratitud, sabía que su mensaje continuaría resonando a través de las generaciones, un faro eterno que guiara a todos hacia la promesa gloriosa del pacto nuevo, en el cual encontrarían vida, esperanza y la salvación que solo el Señor podía ofrecer. Así, el profeta Ezequiel se despidió de este mundo, dejando una estela de luz en la oscuridad, y mientras su espíritu se unía al clamor celestial, se escuchó un eco que perduraría: Vivid y esperad, que el Señor, juro por su grandeza, cumplirá cada palabra. En la misma medida que sus visiones se tornaban en historia, un llamado crecía en el corazón de cada creyente: no esperes ni un segundo más. Busca al Señor y encuentra en Él el camino de la verdad. Prepárate para la restauración que viene, la espera pronto culminará en gloria. Ahora, al final de esta narración, te insto a que no dejes que estas historias transformadoras queden solo en palabras. Necesitas suscribirte ahora a este canal, para no perderte las próximas revelaciones de las Escrituras. Dar like a este poderoso relato bíblico para que otros también puedan alimentar su espíritu.
Inundar la sección de comentarios con tus reacciones, reflexiones sobre la fidelidad de Dios y cómo Ezequiel te ha inspirado, y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. Es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios.